Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 14. Salmo 14. Vamos a leer los primeros dos versículos de este precioso salmo. Salmo 14, verso 1 y verso 2. Bueno, finalmente estamos saludando, dando la bienvenida a los hermanos que se han añadido al programa, al culto de escuela dominical, que han estado llegando. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Amén. Vamos a dejar hasta allí. Vamos a hablar en esta mañana del tema, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una cosa es reconocer lo que nosotros somos. Y otra muy distinta es determinarnos a cambiar el problema más grande que tenemos hoy en día en muchos creyentes, y es de personas que se arrepienten de lo que hacen, pero que no se han arrepentido de lo que son. Y hemos estado diciendo mucho que es más importante lo que uno es que lo que uno hace. Porque de acuerdo a lo que uno es, así también va a ser, aunque no siempre es así. Hay quienes pueden aparentar o podemos aparentar ser una cosa siendo otra. Necesitamos, hermanos y amigos, en esta mañana arrepentirnos, no solo de lo que hacemos, sino también, sobre todo, de lo que somos. Que Dios nos ayude, que Dios ayude al pueblo cristiano, a los amigos, a los que simpatizan con la palabra, a descubrirnos y a presentarnos delante de Dios con sinceridad, con honestidad, con transparencia, con franqueza, y pedirle al Señor que nos cambie, que nos transforme, que nos haga conforme a su imagen y a su semejanza, que cumpla en nosotros ese propósito, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, cuando dice que la finalidad o el objetivo final de Dios es llevarnos a nosotros, hacernos a nosotros semejantes a Jesús, aquel varón perfecto, a la estatura o a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. El propósito de Dios es que alcancemos a tener esa semejanza, esa imagen, podamos ser transformados y cambiados a ese estado, a ese estatus espiritual, el cual el Señor, como hombre, como humano, como hijo de Dios, Jesús, tuvo aquí en la tierra. Porque como Dios naturalmente no tiene comparación, no necesita, ¿cierto? Porque Él es infinito en poder, en grandeza, en santidad. Bueno, todos los calificativos majestuosos que usted quiera darle al Señor como Dios. Pero en su condición de hombre, porque Él también participó de carne y de sangre, así como nosotros, y Él mostró y demostró su santidad como hombre también, no solo como Dios, pero también como humano,
que fue. Amén. Hemos leído este salmo, o parte de este salmo, para hablar un momento acerca de lo que es un necio. Nosotros generalmente le presentamos estas palabras a las personas que se dicen ser ateos, que reniegan o niegan a Dios. Pero muchas veces, aunque ellos lo dicen de labios para afuera, puede haber quienes lo nieguen de otra manera o lo neguemos de otra manera. Porque algunos lo hacen con su boca, pero otros lo hacen con su corazón. Pueden existir personas, y aún cristianos, que creemos en Dios, ¿cierto? Que sabemos que Dios es real, pero que con nuestros hechos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, lo estemos negando. Vamos aquí a leer un versículo para mirar y hablar un poco acerca de un hombre que decía conocer y creer en Dios, pero que se convirtió en un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, el verso 21, habla la Biblia de este hombre. Era un rey en Israel. Imagínense, puesto por Dios en el trono de la nación israelita. Y él, en un momento determinado, cuando perdió el rumbo, la orientación, el sentido de las cosas espirituales, cuando perdió el temor hacia Dios, empezó a perseguir a un joven llamado David. Estoy hablándoles del rey Saúl. Verso 21. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y vea lo que dice él mismo, cómo se cataloga. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl tuvo el comportamiento de un hombre que, conociendo a Dios, no lo reconoció como Dios, ni lo glorificó, ni le dio gracias. Un tiempo en la vida de Saúl que él se despistó totalmente, perdió el temor a Dios, perdió la obediencia, perdió ese reconocimiento hacia Dios. Y él mismo, sus mismas palabras, se cataloga como un necio. Su propia boca lo dijo: he hecho lo de un necio y he errado en gran manera. Porque note usted algo, este hombre no cambió para nada. Tuvo a Dios de su lado. Dios lo bendijo grandemente. Dios quiso usarlo de una manera muy especial. Lo llenó con su gracia. Tanto así que llegó a sentir aún, mire, voy a leerle algo. Llegó a sentir el Espíritu de Dios sobre su vida y profetizó también. Ahí en Primera de Samuel, el capítulo 10, el verso 10 y 11 dice, relata la Escritura: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Está hablando de Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes lo conocían, profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro:
¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Note usted, este hombre, este rey, Saúl, Dios le dio esa gracia, Dios le permitió grandes bendiciones, pero vivió este hombre como si Dios no existiera. Escúchenme. Y hoy hay personas, hay hombres y mujeres cristianos que están viviendo similarmente a este hombre, que hacen las cosas desagradablemente, que actúan de una manera irracional, neciamente, como si Dios no los viera, como si Dios no existiera. Y esa es la actitud de alguien que la Biblia llama necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Porque hay personas que creen que porque están en lo oculto, porque su esposa, porque su esposo, porque sus hijos, sus familiares, porque el pastor, la iglesia no los ve, entonces hacen como si Dios no existiera. Pecan deliberadamente. Esa es la actitud del hombre que no conoce o no reconoce a Dios en su camino. Gloria al Señor. Y no estoy hablando solamente de aquel que niega a Dios con su boca, sino del que lo niega haciendo algo malo, creyendo que Dios no lo está viendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y la persona que no obedece la palabra de Dios, que no escudriña las escrituras, que ya no ora, que ya no hace la obra de Dios, le está enviando un mensaje a Dios. Le está diciendo: tú no eres real. La persona, el cristiano, que ha dejado de buscar de Dios, el cristiano que ha vuelto al pecado, que se ha apartado del Señor, aunque esté su cuerpo allí en el culto, pero que ha vuelto a hacer el pecado, a practicarlo, es un hombre, es una mujer que le está diciendo a Dios: Señor, usted no es real, usted no existe. Ese es el mensaje que le está enviando. Hay de aquel creyente que se vuelve atrás del santo mandamiento divino. Es como el apóstol Pedro lo dice: como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse de nuevo en el cieno, a practicar el pecado. Realmente pueden existir personas así, que habiéndose arrepentido un día, habiéndose bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, hayan vuelto de nuevo a hacer lo malo, dando a entender con esto, enviando un mensaje: Dios, tú no existes. Gloria al Señor. Amén. Porque, hermano, cuando nosotros tenemos en cuenta a Dios y sabemos que Él es real y que Él está y que sus ojos vigilan sobre todos los hombres, nos guardamos, nos cuidamos, tememos. Amén. A veces solo se busca el rostro de Dios en momentos especiales, en momentos de dificultad o de problema. Pero necesitamos hacerlo siempre. Amén. En todo tiempo, sea bueno el momento o sea malo, el creyente fiel y verdadero reconoce a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Gloria a Dios. Hay que confesar a Dios, no solo con nuestros labios,
pero sí primero desde nuestro corazón. Amén. Hay quienes dicen no hay Dios y lo están diciendo no con su boca, sino con su corazón. Y por eso ya no lo buscan, y por eso ya no oran, y por eso ya no escudriñan la palabra, y por eso ya no están en el culto. Por ahí dice el necio en su corazón, escúcheme, dice el necio, no hay Dios, no hay Dios. Saúl, este hombre, vivió como si Dios no existiera. La deidad, la divinidad para él era algo irracional. No tenía una relación con Dios. No tenía esa relación con Dios. Otras eran sus preocupaciones. Si usted lee la palabra de Dios, va a notar que dice que Saúl era un hombre de alta estatura. Sobresalía por encima de sus hermanos. Pero aunque su estatura era alta, era un hombre pequeño de carácter. Así que no importa qué tan alto seas o qué tan bien parecido, bonito, bonita te sientas o seas como Saúl. Realmente lo que más importa es lo que está dentro de ti. Gloria a Dios. Tu carácter, tu conducta, tu comportamiento, tu disposición para obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que interesa. Eso es lo que agrada a Dios. Tu forma de ser, tus convicciones, tus principios, tus valores. Eso es lo que más interesa delante de Dios y no tanto delante de los hombres. Amén. Saúl era definitivamente un hombre necio, porque desconocía esos canales espirituales por medio de los cuales Dios se glorificaba. Dios le envió a Saúl al profeta Samuel. Y Samuel de parte de Dios le hablaba, le aconsejaba, le decía, no hagas esto, haz esto otro. Pero Saúl no obedecía, desconocía la palabra de Dios en la boca del profeta Samuel. Hoy en día es muy parecido. Dios ha constituido para la iglesia unos preciosos regalos, dádivas, como lo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Para la obra del ministerio. Gloria. Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas en este tiempo para instruir, para guiar, para aconsejar, para edificar la iglesia. Pero hay quienes desconocen ese canal, ese puente, ese hombre, esa mujer que habla de parte de Dios, que aconseja. Y usted, hermano, necesita de verdad no desconocer, sino reconocer a Dios a través de esos hombres, a través de esas palabras. Dios quiere seguir guiándote. Dios quiere seguir instruyéndote. Que no se te ponga o se tenga que poner el día de tu sepultura allí en el cementerio, en el sepulcro, en la lápida, ese eslogan del Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque hay hombres que murieron sin pena y sin gloria, que pasaron a la eternidad. Vivieron aquí como si fueran cualquier hombre o mujer,
sin esperanza, sin un objetivo hacia la eternidad. Pero usted y yo, hermano y hermana, Dios nos ha llamado, amigo, amiga, para que vivamos en este tiempo de una manera distinta, reconociendo que hay un Dios en el cielo y en la tierra, y que por medio de Él y de su palabra tendremos la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Aleluya. Saúl despreció no solamente al hombre de Dios, a Dios mismo, pero también despreció esas amistades espirituales. Hermano, hermana, amigo, amiga, rodéese de gente que le ayude a crecer espiritualmente, hombres y mujeres de Dios. Relaciónese con personas jovencita, amigo, hermano, relaciónese con gente temerosa de Dios. Amén, amén. Que le ayuden a crecer, que le edifiquen su vida. Gloria al Señor. Además, mire usted que Saúl se aventuraba a emprender negocios sin consultar con Dios. Era un necio, aunque lo hacía en nombre de Dios. Porque hoy día hay cristianos que invocan el nombre del Señor y piden y dicen, bueno, yo ya oré, yo ya le dije a Dios, pero no es así. Algo que nosotros debemos hacer es algo que Dios apruebe y que ya lo hemos consultado con Dios, no lo que usted, permítame la expresión con todo respeto, no lo que a usted le dé la gana, no lo que usted quiera ni lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera. Bendito el Señor. Es algo que nosotros necesitamos hacer. A veces decimos, no, es que Dios me está guiando en esto, Dios ya me escuchó, ya me respondió, pero muchas veces no es así. Y ponemos esa fachada diciendo que Dios ya nos autorizó, cuando realmente sabemos que no fue Dios. Saúl era esa clase de hombre que hacía lo que él quería, lo que a él le daba la gana. Saúl era ese tipo de persona. Y luego, después de que él se equivocaba, trataba de enmendar su error levantando un altar para Dios, haciendo un sacrificio. Imagínese usted, esta ofrenda se la voy a dar a Dios, este culto lo voy a ofrecer, esta oración se la voy a hacer, después de que la conciencia te está acusando porque estás haciendo y estás practicando el mal. Bendito el Señor. Cuando Dios nos manda no tanto a hacer un sacrificio, a dar una ofrenda espiritual a Él, sino más bien a obedecer su palabra. Gloria a Dios. Saúl era un hombre necio porque desobedecía la palabra explícita de Dios. Dios es muy claro. Es tan claro que hasta un niño pequeño lo puede entender. Usted me puede decir, hermano Alex, hay cosas en la Biblia que yo no puedo entender, y hay partes de la Escritura y hasta de sus mensajes que yo no puedo entender. Pero hay una palabra de Dios que es muy sencilla, que es muy clara para entenderla, que hasta un niño, vuelvo y repito, la puede entender. Gloria a Dios. Y si aún esas palabras tú las desconoces como Saúl las desconoció, entonces estás teniendo la actitud de Saúl, estás obrando neciamente. Cuando Dios nos ordena algo por la palabra, debemos decir, amén, así es, lo voy a hacer. Debemos decir, sí, Señor, porque tú sabes lo que es mejor para mi vida. Gloria a Dios. Es más, hermano, cuando tratamos de tapar nuestra desobediencia
con excusas religiosas, levantando un sacrificio, un altar como lo hizo Saúl, después de que usted ha desobedecido, eso no es grato, no es agradable en la presencia del Señor. Dios, hemos dicho en muchas ocasiones, no nos exige una obediencia perfecta, pero sí nos pide una obediencia sincera. Aleluya. Amén. Vamos a ser genuinos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Vamos a ser transparentes, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Vivamos y actuemos francamente con Dios, delante de Dios. Amén. Y aún delante de nosotros mismos, porque finalmente, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser engañado. Usted y yo, cuando hacemos el mal creyendo que Dios no ve, que Dios no está pendiente, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces es por eso que vienen las consecuencias terribles del pecado. Bendito sea el Señor. Muchos o algunos viven la vida cristiana con un profundo remordimiento por lo que hacen. Mire, remordimiento, no arrepentimiento. Porque una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Una cosa fue lo que hizo Judas después de fallarle a Dios y otra cosa fue la que hizo Pedro después de fallarle a Dios. Mientras que el uno sintió remordimiento, el otro sintió arrepentimiento. Y hay gente en la iglesia remordida en su conciencia, con remordimiento en su corazón, pero no con arrepentimiento. Se duelen y lloran, pero no son capaces de cambiar, no son capaces de procurar hacer el bien porque no se han arrepentido. Quieren seguir haciendo el mal. Gloria al Señor. Así hay algunos, con un remordimiento profundo por lo que hacen, pero necesitan un verdadero arrepentimiento por lo que son. Gloria a Dios, porque uno hace de acuerdo a lo que uno es. Amén, amén. Usted no puede hacer, como dice el Señor, un buen árbol no puede producir frutos malos, ni un mal árbol puede producir frutos buenos. El árbol bueno produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. A Samuel le dijo, usted recuerda esa expresión y esas palabras, que la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Se agrada más Dios de los sacrificios que del obedecer su palabra? ¿De qué se agrada más Dios? ¿Del culto que tú le haces, de la oración, del estudio de la palabra, o de que tú obedezcas lo que Él dice? Gloria a Dios. Yo sé que tú dices lo que finalmente expresé. Tú crees que es más importante obedecer a Dios que las demás cosas. Amén. Alabanzas al Señor. No importa cuántos sacrificios usted y yo hagamos. No importa. Mire usted. Se puede levantar a las 4 de la mañana para orar 2 y 3 horas. Eso está bien. Eso es bueno. Pero si usted es desobediente a la palabra, esas 2, 3 horas de nada le sirvieron. Usted puede pasarse 3 y 4 días de ayuno, porque hay gente que hace grandes sacrificios. Hay gente que se exime, que se cohíbe de comer y de beber algo y se meten en ayuno y en oración una larga temporada.
pero después de eso vuelven a hacer el pecado. Siguen haciendo el pecado. ¿De qué les sirvió el ayuno? ¿De qué les sirvió tanto tiempo? Hay que ayunar, yo estoy de acuerdo. Pero por encima de todo, hay que orar y hay que hacer todo esto. Pero por encima de esos sacrificios, de esas prácticas que son buenas y saludables, por encima de eso está la obediencia a la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Si algo vamos a hacer en sacrificio, que sea como resultado de una plena obediencia a nuestro Dios. Amén. Porque nos sujetamos a su palabra y porque obedecemos todo lo que ella dice. Gloria al Señor. Dios nos puede ayudar. Usted dirá, pastor, pero es que es muy difícil obedecer en todo a Dios. Claro que a veces es difícil, pero aquí la palabra dice, hay un texto maravilloso que si está escrito es porque se puede. Dios no nos dejó nada escrito, nos dejó esto escrito no porque no podamos, sino porque antes Él dice que es capaz de ayudarnos a realizarlo. Mire lo que dice Judas en el capítulo 1, versículo 24. Judas reconoce a Dios y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Oiga, Judas dijo estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Dice, aquel que es poderoso. No es que usted y yo tengamos el poder o la varita mágica para vencer el pecado, no, sino que es Dios en nosotros la esperanza de gloria para vencer la práctica pecaminosa, cualquiera que ésta sea. Él es poderoso para guardar nuestro depósito, nuestro corazón, sin caída, sin pecado, y guardarnos y presentarnos un día sin mancha delante de Él. Sí se puede. Cuando Cristo por el Espíritu y la palabra de Dios habita en nuestros corazones, Dios nos guardará de desobedecer. Aleluya. Dios nos guardará de pecar contra Él. Y Dios nos ayudará a obedecer su palabra. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Hay quienes como Saúl viven llenos de cosas, celos, envidias, resentimientos, odios, iras. Y no hay sabiduría en nada de eso, ni en los celos, ni en la envidia, ni en el odio, ni en la ira. ¿Sabe cuál es el problema del celoso? Escúcheme lo que le voy a decir. Vive viendo lo que no puede ver. Es el problema del celoso. Ve cosas donde no las hay. Vive viendo cosas que quisiera ver pero no son reales. ¿Sabe cuál es el problema del envidioso? Que se goza cuando a otro le va mal y se entristece cuando al otro le va bien. Es el problema del envidioso. Y Saúl era así. Veía a David, un muchacho de 16, 17 años, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. Cosas que él tuvo antes, pero que las perdió. Y él se llena de celos contra ese muchacho. Se llena de envidia. Se llena de resentimiento y de ira por ese joven. Bendito sea el Señor. ¿No le parece a usted que este hombre Saúl era un hombre necio? Alguien que le estaban saliendo úlceras del resentimiento y de la ira y de tantas cosas que actuaban en su corazón. Cuando sencillamente usted se llena de esas cosas,
de odio, como en el caso de Saúl, porque ya Dios había ungido a David para ser rey de Israel, para convertirse en su reemplazo, y con todo eso lo envidiaba, con todo eso lo odiaba. No era David el que se había puesto por rey, era Dios quien lo había escogido y lo había colocado en el trono de Israel. Por eso, hermano, gózate cuando un hermano Dios lo usa, Dios lo bendice, Dios lo llena. Gózate, gózate, alégrate. Así contigo de pronto no sea de esa manera, tú pienses, pero no te dé rabia, no te dé envidia, no sientas nada de eso, porque vas a tener la actitud de Saúl. Bendito el Señor. Yo quisiera en esta mañana que usted y yo no desconociéramos a Dios, que no tuviéramos esa actitud. Vuelvo y repito el salmo que leímos al principio, ese pasaje del versículo. Dice el necio en su corazón, no con su boca, sino en su corazón: no hay Dios. No es el proceder de un necio que en medio de un problema, en vez de buscar a Dios, busque en el espiritismo alguna respuesta. En vez de consultar a Dios, se fue a consultar a una hechicera. ¿Y cuántos cristianos hay por ahí que saben que hay un Dios? Ay, pero es que Dios no me responde, es que Dios no me soluciona el problema, es que Dios no me sana. Hermano, así Dios no me sane, así Dios no me responda, pero ¿cómo voy a ir yo a consultar a un brujo? ¿Cómo voy a ir a hacer que me lean las cartas? ¿Cómo voy a ir a mirar el horóscopo, los astrólogos, ¿cómo se le dice? Los astrólogos, que son hechiceros, que me lean la mano, que me lean eso es brujería, hermano. Y hay quienes lo han hecho. Es un hombre que, aunque dice que es bautizado, que está en la iglesia, practica la brujería. Se fue a consultar a una hechicera. Eso es alguien. Eso es una actuación de una persona que no conoce a Dios, que no cree en Dios, que niega la existencia de Dios en su corazón. Bendito sea el Señor. Muchas veces nos olvidamos de Dios porque estamos más preocupados por el concepto que tengan los demás de nosotros. Cuando la gente miraba a Saúl decían: ¡oh rey! Ahí viene el rey. ¡Qué bendición el rey! El rey. Pero cuando lo miraba decía: ¡qué necio eres, Saúl! Yo prefiero, y ojalá Dios nos ayude a todos a tener la aprobación de Dios que tener la aprobación de los hombres. Yo prefiero caer de rodillas ante la gracia y la misericordia de Dios que caer y buscar el favor del hombre, la misericordia del hombre. David, por eso Dios con David tuvo un trato preferencial. Porque aunque David falló, aunque David pecó, él inmediatamente que se dio cuenta, o que el profeta de parte de Dios le dijo: David, pecaste contra Dios, y Dios le descubrió su pecado, David, ¿sabe qué hizo? Tuvo un comportamiento distinto al comportamiento de Saúl. David se tiró de rodillas ante Dios, reconociendo su falla, su pecado, y pidió misericordia de parte del Señor. Por eso Dios dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Contrario a Saúl, cuando Samuel el profeta le dice a Saúl: ¿sabes qué, Saúl? Dios te ha quitado de tu reino. Y Saúl, dice la Biblia, que se le prendió, se le pegó de la túnica, del borde del vestido del profeta,
y se quedó con un pedazo porque Samuel salió y él se quedó con un pedazo. Y Samuel le dijo, así ha desprendido Dios, te ha desprendido Dios de tu reino. Ya no serás más rey sobre Israel, ni tú, ni tus hijos, ni tu descendencia. Y este Saúl, vea hermano, yo le digo una cosa en el nombre del Señor Jesucristo. A mí Dios me dice, te voy a quitar del ministerio. Vea hermano, yo escucho esas palabras y yo me le tiro al Señor y le lloro al Señor y yo le suplico gracia, misericordia, perdón. Pero no, Saúl no hizo nada de eso. Samuel le dijo, Dios te ha quitado del reino. ¿Sabe qué dijo? Simplemente dijo, bueno, Jehová es Dios, Él sabe lo que hace, y quiso seguir su camino y decirle a Samuel, Samuel, ven, acompáñame, está conmigo, aquí estamos en este sacrificio. Y Samuel le dijo, no voy a estar más contigo. Mire la actitud de Saúl, la actitud necia de un hombre que desconoce a Dios, de un hombre que no tiene temor de Dios, de un hombre que ni siquiera es sensible a lo que Dios dice. Hermano, hermana, tú que estás allí, no pierdas en tu corazón esa sensibilidad a la voz de Dios. No pierdas, hermano, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios, ábrele la puerta del corazón a Dios para que Dios todavía siga obrando en ti. Reconoce a Dios en esta mañana en tu camino. No sé cómo esté tu vida, no sé cómo sea tu actuación, Dios la conoce. Que no tenga que decir el Señor, que no tenga que cumplirse la palabra de Dios en ti cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Que no diga eso nuestro corazón, hermano, con nuestra actuación, como si Dios no existiera. Dios decía, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Alguien entendido en esta mañana. Si tú eres entendido, la palabra todavía tiene cabida en tu corazón. Si tú eres entendido, la palabra todavía ilumina tu mente. Abre los ojos de tu entendimiento esta mañana para que veas que hay un Dios allí en tu casa vigilándote, mirándote, bendiciéndote, diciéndote, ayudándote. Hermano, vamos a decirle esta mañana al Señor, nos hemos pasado un poco el tiempo. Vamos a orar diciéndole a Dios, no quiero ser, Señor, ni tener la actitud de un necio. No solamente el que lo niega con su boca, pero peor aún, el que lo niega con su corazón. El que lo niega con su comportamiento, con sus prácticas pecaminosas. Ahí está negando a Dios. Dios le dijo, Jesús le dijo a los escribas y fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero aquí hay una iglesia, yo sé que allí tú estás, hermano, hermana, amigo, amiga, con el deseo. Hay una iglesia que quiere honrar a Dios con sus labios, no solamente, pero sobre todo con su corazón, con su conducta, con su obediencia. Levantemos nuestras manos al cielo y digámosle al Señor, Señor, que en esta mañana todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, todo lo malo, todo lo dañino, todo mal pensamiento, todo mal deseo, toda mala actitud, Señor, la sacamos afuera. Oh mi Dios, sánanos, límpianos, santifícanos. Venimos con sinceridad, honestidad, transparencia, franqueza. Señor, mira nuestros hogares. Mira nuestras familias, Señor.
No queremos vivir como si tú no existieras. Queremos vivir declarando, confesando con nuestra conducta, con nuestro proceder, con nuestro testimonio, nuestro ejemplo, que tú eres Dios en el cielo y en la tierra, que publicamos, Señor, nuestra alabanza delante de ti como consecuencia de una vida de obediencia y de sujeción a tu palabra. Señor Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a los amigos que se acercan a ti por la fe. Ayúdales. Aquellos que se quieren arrepentir de verdad, cámbiales, transfórmales, dales un nuevo corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos y amigos, un abrazo fraternal, un saludo de despedida y en la